La mayor parte de las personas se encuentran atrapadas en la vorágine diaria de sus propias incumbencias relacionadas a su subsistencia en este planeta, sumadas a que, cuando llegan a casa, la televisión es lo que se enciende en lugar de sus mentes. Y al ver la televisión basura de hoy en día, salvo contadas excepciones como Nat Geo, Discovery, History, etc., televisión basura como la de Argentina y la de muchos otros países, a dichas personas no les queda tiempo, o bien, no se dan cuenta que deberían utilizar ese tiempo en el que absorben basura televisiva en otras cuestiones muy diferentes, como las que construyen al ser humano, en lugar de ocuparse de cuestiones que lo terminan adormeciendo, atontando, terminando convertidos en sonámbulos en pleno estado de vigilia, hablando de fútbol televisivo, de lo que ha sucedido en la farándula, de tal o cual actor que se casó y que luego se separó, y de un largo etcétera. En lugar de apagar la televisión y a sus celulares, dejarlos como lo que son, celulares, al menos, adelante de los niños, porque, si este tipo de padres son consumidores de lo anteriormente detallado, y todavía, encima de lo anterior, dichos padres no demuestran, por medio de ejemplos sólidos, a sus hijos, que no deben ver la televisión basura, que no deben meterlos en el mundo del fútbol televisivo, no así como un deporte positivo para el físico y la mente, u otro deporte televisivo que genere fanatismo, y que no les deben dar el celular, a modo de chupete electrónico. Sus hijos serán peores ejemplos que sus padres, y cuando estos últimos les toque ser padres, la retroalimentación de las banalidades y la regresión evolutiva mental, al menos, estará esperando siempre a la vuelta de cada esquina. Las personas con dichas particularidades, esas que eligen ser autómatas en lugar de autónomos, se constituyen como la mayoría de entre la población total de la humanidad, y digo humanidad porque existen otras especies, ¿no? Entonces, prefieren ser autómatas, quizás de manera inconsciente, un poco en respuesta al sistema imperante, y otro poco por su propia culpabilidad de que no se les ocurre utilizar aquel tiempo de ocio para autocultivarse como individuos, y también, de manera ineludible, como grupo familiar. Y por otro lado, sumado a la creación de ciertas cosas propias del gusto, interés, faceta, inclinación, orientación intelectual que dicha persona posea de manera natural. Pues esas mismas personas, aquellos autómatas, son las mismas que votan y que luego les dan poder a los políticos corruptos, son las mismas que votan sin siquiera llegar a detenerse, siquiera unos momentos, como para poder realizar un análisis más amplio de lo que están por hacer, y que es votar, ya que dichos políticos, los que han sido y varios serán presidentes, por ejemplo, llevan a cabo el trabajo que se les ha encomendado realizar, y por ello, los presidentes nunca van presos. Y solo van presos las personas que los han rodeado en su trabajo de ser presidente, porque las personas que rodean a un determinado mandatario no saben, y ni siquiera se llegan a imaginar, de que el presidente por el cual se corrompen o bien ya sean corruptos desde la cuna, está trabajando las órdenes de alguien que se encuentra más arriba que el mismo presidente, mientras que los que están a su alrededor no lo saben y no lo pueden deducir jamás, y por lo tanto, los de alrededor son los que, en definitiva, van presos para callar a las masas que piden justicia y que devuelvan lo robado, o que disminuyan los precios, pero los presidentes jamás irán presos, porque las personas de alrededor de cada presidente, como lo expresé antes, algunos se corrompen por desesperada necesidad y otros lo hacen porque son verdaderos corruptos por naturaleza, y cuando llega la hora de que el presidente finalice su trabajo, las personas que van presos son aquellos corruptos y los que se corrompieron por propia naturaleza por una imperante necesidad, mas no así el propio presidente, el cual es el único que sabe que está a las órdenes de otros superiores, por lo que, si se le realizan determinadas querellas a dichos presidentes, ninguna de ellas adelantará jamás, y ninguna acción judicial de entre el conjunto de acciones judiciales dirigidas hacia un presidente lo va a llevar a la cárcel, nunca, debido a que la geopolítica es un verdadero juego de humo y espejos, destinado para protección del presidente, quien es el que hace el trabajo encomendado por otros más poderosos que él.
De todas maneras, con lo anteriormente expresado, no intento abrir juicios críticos del bien contra el mal, es decir, de si está bien o está mal dicha metodología, porque, quizás, el fin último de este juego geopolítico, el de la dualidad, sea, al final, un bien mayor para todos, y quiero creerlo así ya que no soy quien para juzgar el juego interno, respecto del cual no participo. Quienes se corrompen por meros corruptos, quienes se conforman como la mayoría de los que se acercan a una figura de alto poder político y que, antropológicamente los denomino carroñeros, lo considero muy bien, el que vayan a la cárcel, porque de esa manera, el animal humano, comenzará a aprender a que carroñear es cosa del mundo animal, mundo que intentamos dejar atrás, usando lo que se denomina moral y ética, fundados en un fuerte carácter. Y una buena manera de meterlos a la cárcel es haciendo lo que detallé más arriba. Es decir, como que el presidente de cada país, además de sus incumbencias de su propio cargo, también se alza como un recolector de corruptos por naturaleza o por necesidad, y los recolectan en todos los niveles estatales de un determinado país. El problema es que, con este rejunte, sufren muchas personas que no son corruptas junto al sufrimiento de su entorno cercano, y que son la mayoría. Son esos débiles de carácter, a los que no les queda otra cosa que corromperse por pura necesidad mientras otros salen a robar a mano armada, por las calles, siendo ambos ejemplos, casi lo mismo, aunque el primero es con menos, o nula violencia, pues, estos seres corrompidos por necesidad deberán pagar el precio por el hecho de ser banales, en lugar de autoconstruirse, ya que existen momentos de nuestras vidas que el sistema imperante aprieta tanto con las deudas que a algunos no les queda otra que corromperse, y otros, los que tienen moral y ética y han huido de las banalidades, prefieren morirse en la pobreza antes que mostrarle a sus hijos, esposo o esposa, que se debieron corromper para llevar dinero a sus casas, ya que todo tiempo malo, toda vez que tocamos fondo, es claro que posteriormente comenzamos a remontar un pesado vuelo, porque al tocar fondo nos acostumbramos a los golpes, a la oscuridad y al fango. Y los golpes que recibiremos al remontar un nuevo vuelo, los percibiremos con algo menos de dolor, y por lo tanto, la desesperación ante un momento de vivir sin dinero, creo yo que es pasajera, y que solamente debemos fortalecer nuestra perspectiva con la que miramos la vida, y debemos pensar en la familia, antes de hacer tal o cual cosa, entendiendo, de forma previsora, los incontables problemas que les podremos traer a nuestro entorno, a la propia familia y barrio amigos. De todos modos, lo que he expresado anteriormente se conforma como un trabajo intelectual que debe ser lo más profundo posible, pero, debido al tema con el que comencé este escrito, el referido a las personas que dedican sus días al eterno ocio basado en disvalores, televisión, farándula, fútbol televisivo, etc., no logran concretar su autoconstrucción, su automejoramiento, y por lo tanto, la probabilidad de que estos se lleguen a corromper, si es que llegan a una situación de desempleo y de desesperación concurrentes, es más alta que el de las personas que se encuentran en esa misma, o bien, similar situación, pero que no consumen, y ni han consumido, del atrayente néctar desprendido de aquel ocio con disvalores que mencioné precedentemente. El problema de la corrupción antropológico, por cierto, los presidentes y las personas que se corrompen o ya vienen corruptos de fábrica alrededor de dicho mandatario, posee una gran profundidad de análisis, hecho que se da a nivel mundial, en mayor o menor medida, y que debemos entenderlo, o bien, analizarlo, desde múltiples aristas, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles, incluso, como expresé entre paréntesis, el tema evolutivo, antropológico. Y en relación directa a lo anterior, debemos recordar que el orden se obtiene del caos ordo-chao, por lo que nos debemos cuestionar qué sucedería en nuestro castigado planeta si todo lo que hacen los presidentes, que a los ojos de los medios y de las masas, son corruptos o por endeudamiento, y aquellos presidentes que a los ojos de los medios y de las masas, no son corruptos pero propician el endeudamiento legal o los simples corruptos, jugando a la dualidad de la alternancia, con el fin conjunto de obtener un orden futuro, a partir de un caos actual.
El caos, a los ojos del cosmos, no mueve una sola partícula de dicho cosmos, es decir, no lo altera de ninguna manera, bajo ningún aspecto. Es más, el cosmos ni siquiera se entera de todo este juego de dualidades. Por lo tanto, como no sabemos lo que realmente sucede detrás de todo este juego geopolítico, pienso que no deberíamos gastar nuestras energías a nivel de sociedad en pelearnos por aquel juego de dualidades y pasar a dejar que todo suceda, aunque teniendo la mirada muy expectante, mas no así distraída en lo banal. Porque les aseguro, queridos lectores, que si en este planeta un cierto y determinado evento, de entre todo el conjunto de eventos, así sucede, es porque dicho evento de eventos así fue planeado. Y si la sociedad protesta en todos los lugares habidos y por haber, reales y o virtuales, y que son muy útiles para expresar dichas protestas, lo anterior no va a cambiar un ápice el plan establecido, y que solo los presidentes y quizás uno o dos a su alrededor conozcan dicho plan. Además, en los tiempos de votaciones, va a ganar el que tiene que ganar, más allá de los votos. Entonces, queridos lectores, debemos dedicarnos a potenciar nuestros saberes individuales y los de los que nos rodean con el poder de alcance que nos provean nuestras fuerzas de voluntad, y además, dedicarnos a construir diferentes cosas alrededor nuestro dependiendo de la inclinación creativa de cada uno, y no así gastar energías protestando por las políticas aplicadas, corruptas o de endeudamiento, porque, como expresé antes, no nos encontramos dentro del juego geopolítico como para comprenderlo y protestar con la debida autoridad, y por más que gritemos hacia todos los puntos cardinales del orbe, ténganlo por seguro, que lo que esté planeado, será de manera indefectible. Entonces, la sociedad gasta sus energías dirigidas hacia algo que no va a cambiar, porque, como todos sabrán, no es que los presidentes no sepan administrar países, sino que, como decía antes, simplemente hacen su trabajo, encomendado por otros, y no así, encomendado por el pueblo a través de las urnas. Y un buen ejemplo que suelo expresar a este respecto es el siguiente: para construir un puente, primero se deben destruir los lugares en donde irán sus puntos de apoyo. Por lo tanto, para construir aquel puente del ejemplo, para obtener orden puente construido, se debe partir del caos, dinamitar los futuros puntos de apoyo. Nelson J. Recio.